La política moderna es una que inevitablemente tiene como sujeto y eje al individuo y al derecho como formalidad. Inevitablemente se basa en una relación en la que las partes, los individuos, están separadas del todo, el Estado y lo social. Como sujetos de la sociedad moderna y posmoderna, nuestra relación con el poder, sus instituciones y con los demás es de una desconexión originaria, dado el origen liberal de nuestros países. Las bases de nuestras sociedades modernas se fundan en esta desconexión en la que el ejercicio del poder concreto se encuentra bajo un manto de formalidad que lo protege. La ilusión democrática liberal y sus instituciones que no sirven a los intereses de una patria, sino al limitado mundo del interés particular y al de una clase dominante que privilegia su ganancia y existencia por sobre el interés general. Pero si el Estado moderno al que pertenecemos como país está maldito de raíz, ¿cómo convertirlo en herramienta útil a nosotros? Si este Estado liberal moderno es uno en el que la relación entre las partes con el todo está rota, ¿hay una forma de recuperar esta totalidad política, económica y social atravesando dicha modernidad? Optando por alternativas que rechacen la forma liberal occidental que dieron vida a nuestros estados, pero conservando la unidad nacional y regional concreta producto de la historia. Entonces, debemos ver qué hay en las formas políticas de la modernidad, buscar el elemento de modernidad alternativa a la hegemónica. Según la cuarta teoría política de Alexander Dugin, las tres ideologías de la modernidad han sido el liberalismo, el socialismo y el fascismo. El liberalismo ha sido la ideología triunfante y las otras dos han querido disputarle a su modo la hegemonía, siendo estos movimientos fruto de la modernidad pero a su vez antagonistas. Veamos en qué medida estas teorías políticas fueron una alternativa y si pueden serlo aún para nuestras coordenadas. ¿Y por qué pensamos que el comunismo ha sido la forma más acabada de respuesta a la modernidad y puede ser esa nueva teoría que muchos buscan? Para entender mejor cómo abordar esta cuestión, vamos a hacer una distinción entre formalismo y realismo político. Vivimos en una época de puro formalismo, en la que estos términos políticos, que alguna vez tuvieron materialidad, son solo significantes vacíos, identidades unilaterales, que se enfrentan al margen de la realidad política en juego. Nosotros queremos ver dónde está el antagonismo real en el mundo, quién es el poder hegemónico y cuál es la relación de estos movimientos históricos con este poder, que claramente es el liberalismo. Rescatamos de las teorías y movimientos políticos modernos las experiencias de los estados comunistas existentes, ya que los entendemos como experiencias que rescatan una forma de gobierno totalizante desde el Estado y la sociedad se entienden como una unidad y la clase es elemento vital en la reproducción de dicha sociedad. También los entendemos como herederos de las tradiciones de sus pueblos y no solo como desatar las fuerzas productivas atravesando la modernidad, negando la hegemonía del capital global, pero buscando superarlo, compitiendo por dicha hegemonía. Para esto debe ser el partido el que represente los intereses de la clase trabajadora, orientando la producción no solo hacia la satisfacción particular de las necesidades básicas, sino también a la elevación de dicha clase, reconociendo el antagonismo de clase existente en la sociedad y buscando superarlo en una armonía relativa donde el capital quede bajo el control del mando de un Estado-civilización. Si bien no es antimoderno en lo discursivo, elige una ruta alternativa no solo a la economía global, sino a la ontología del capital que busca aniquilar toda comunidad que tenga como sujeto al todo y no solo a las partes. Lamentablemente, el anticomunismo es moneda corriente incluso en los discursos de izquierdas y nacionales populares, siendo, irónicamente, toda la leyenda negra anticomunista algo propio de la cosmovisión liberal. El rechazo hacia los proyectos socialistas reales
por autoritarios es un error de ver la política como una lucha moral abstracta y no como una lucha de fuerzas en las que el poder se ejerce desde un Estado contra otro, una cosmovisión contra otra. Y mismo la propaganda anticomunista es parte de esa lucha por el poder del occidente capitalista contra una alternativa a su modelo global, a diferencia de la izquierda occidental en la que se encuentra el trotskismo como hegemónico en nuestro país. Los estados socialistas realmente existentes han sabido combinar su realidad nacional y regional junto a su cultura con un modelo de producción que compita contra el liberal capitalista. Este es el mayor pecado cometido por el comunismo contra el liberalismo y la causa de su demonización. El otro movimiento político alternativo al liberalismo, según la cuarta teoría política, es la tercera posición: fascismo, nacionalismos. Un movimiento que, a diferencia del comunista, no busca superar el antagonismo de clase a favor del trabajador, sino que busca la armonía entre estos. Articulado en un Estado corporativista, sin cambiar la matriz productiva como lo hace un Estado marxista-leninista, por ejemplo. Su relación con la modernidad liberal es más estrecha que la del comunismo, aunque su estética y mitología digan lo contrario. Hay una dicotomía entre el ideario fascista y su aplicación real que vemos en la historia. Por un lado, su teoría es la de un idealismo armonizante que se muestra como alternativa tanto al capitalismo liberal como al comunismo. Pero en su historia ha demostrado la imposibilidad de no decantarse por uno de los dos hegemones en pugna, siendo la tercera vía una forma pasajera de cierta autonomía que no combate al capital realmente. La tercera posición no modifica el modo de producción, sino industrializa sin alterar las relaciones de clase y poniendo solo parcialmente dicho Estado por sobre el mercado y el interés particular. En el caso del peronismo, como tercera posición argentina, ha sido tal vez su forma más rescatable, pero sin embargo ha impedido dar el salto hacia una verdadera confrontación con el capital financiero. Algo reconocido por el mismo Perón. El peronismo, si bien tiene a la comunidad organizada como modelo comunitarista, conserva al individuo como sujeto, y el Estado no debe ponerse por sobre el interés particular garantizado por el modelo distributista de justicia social. ¿Qué rescatamos entonces de esta experiencia? El peronismo ha sabido instalarse como un movimiento que ha penetrado en el sentido común del pueblo argentino. Ha creado un mito de sí mismo, lo cual es propio de todo movimiento político importante, y es algo también de lo que aprender. También el que muchos peronistas tengan una visión multipolar de la geopolítica contra el liberalismo unipolar imperante. Pero como crítica, no ha sobrevivido a las expectativas de dicho mito y ha mostrado ser solo una alternativa temporal, como ya dijimos. Es necesario ser crítico del peronismo y del justicialismo para superarlo, pero sin caer en el típico antiperonismo de izquierda y cerrándose a dialogar con simpatizantes de este movimiento. Otro elemento importante es el civilizatorio. Si buscamos nuestro ser como patria y como una parte de una patria más grande, la iberoamericana, debemos también reconocer nuestra hispanidad y latinidad frente al mundo anglosajón y su cosmovisión. Antes de espantarse ante esto que llamamos hispanidad, para nosotros representa el legado concreto histórico y por lo tanto el ser de una civilización nacida del sincretismo entre lo español y lo amerindio. También entendemos que no solo lo hispano a secas hace nuestro país y continente, dadas las olas migratorias que han traído nuevas formas a la región, pero el imperio español es aquel que unió y dio forma a una nueva civilización alternativa al imperio anglo-francés, abriendo el famoso crisol de razas y tradiciones. Pero este nuevo ser se encuentra a un trunco. Hay un desconocimiento del mestizaje como el ser propio de nuestra civilización, y se adoptan conceptos raciales y étnicos anglosajones y del occidente no hispano.
En lugar de florecer un continente unido con un sentido de pertenencia íntegro, estamos atrapados en naciones-estado pequeñas, que no solo no pueden contrarrestar la fuerza del capital internacional, sino que actúan como proxies de la política de dichas fuerzas. Por eso, la patria grande ha sido más que nada una expresión de deseo que una realidad. La división de nuestra región se debe a una inevitabilidad histórica, propia de la modernidad y la caída del Imperio Español, así como a la apertura que daba esto a nuevas formas de organización política, bajo el Estado moderno en las independencias. Una nueva unidad debe partir de reconocer lo común, lejos del nihilismo histórico, que niega esta realidad por prejuicios morales y engañado por la propaganda mediática y académica, que nos achaca los crímenes cometidos por aquellos mismos imperios que hoy nos venden teorías decoloniales. ¿Por qué es necesario recurrir a estos elementos, además del análisis de clase, para explicar la política real? Porque para las izquierdas y el marxismo occidental, estos aspectos como el ser, la patria, lo civilizatorio, son ajenos no solo por su comprensión superficial de la teoría marxista, sino también por el mismo sesgo del pensamiento occidental frente a estas cuestiones de las tradiciones, la cultura heredada y el arraigo como características propias de los pueblos, y no solo un artificio del que hay que liberarse. Tampoco somos tradicionalistas, que toman a las costumbres como esencias eternas. Entendemos que hay aspectos irreversibles y otros reversibles en la historia. Digamos que entendemos a este desarrollo de la modernidad y la necesidad de hacer explícito lo implícito como un mal necesario.